Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Estamos viendo la ficha? Chicos, buenos días. ¿Estamos viendo la ficha? No, mis. ¿No? ¿Todavía? ¿Sí o no, chicos? No se ve, mis. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, no, chicos? No, mis, nada. ¿Nada? Para un objetivo en común. Mientras que cuando hablamos de un aparato, Ahora. de anexos, que si bien el objetivo es el mismo, pero tienen funciones también aparte. Inclusive para veces. ¿Ahora sí, chicos? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya está muy bien. El tema de hoy nos toca plan de redacción, ¿ya? Este es un ejercicio bien sencillo, bien fácil. Solamente es cuestión de poder ordenar las ideas. Eso se llama plan. Es un plan o un ordenamiento de ideas o de redacción de las oraciones que van a conformar parte de este plan de redacción. Los textos que nos van a presentar siempre van a traer un título. Ese título va a ser como el que nos va a presentar de qué trata el texto. Por ejemplo, este es un texto científico, nos habla de Einstein, este es uno geográfico, Ollantay uno literario, histórico, procedimental, incaico, cotidiano. Entonces, cada uno de los textos, dependiendo del tipo de título, tú ya más o menos te vas dando cuenta qué tipo de estructura va a tener. Normalmente estos textos van a tener una estructura y se debe comenzar generalmente por lo siguiente, ¿no? En cualquier tipo de idea o cualquier tipo de texto, sea literario, científico, matemático, histórico, en este caso debe tener una presentación. Si es histórico, quizá unos antecedentes, la causa o origen si es uno científico. Por ejemplo, si hablamos de la causa de la viruela, ¿no? Nos van a dar como presentación qué es la viruela, luego dónde se originó, cuáles fueron las causas, ¿no?, de esta enfermedad, la etimología de la palabra. Y una idea panorámica. Generalmente esto es en el preámbulo del texto. Cuando ya hablemos del desarrollo propiamente del texto, ya nos van a hablar de los conceptos o las definiciones. Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, imagínense si hablamos de una categoría gramatical. Cuando nosotros hablamos de una categoría gramatical, siempre hablamos de definiciones, ¿no?, semánticas, morfológicas, lexicológicas, sintácticas. Entonces pondremos, por ejemplo, el verbo, definición semántica, definición morfológica, definición sintáctica, definición lexicológica, etc. ¿Ya? Hay muchos tipos de definiciones dependiendo del tipo de texto. Luego nos hablarán de las características, ¿no? Características. Por ejemplo, cuando hablamos de una categoría gramatical, luego les comento, ¿no? El adjetivo, pues, es la palabra que se caracteriza por calificar a los sustantivos, ¿no? Puede estar en posición anterior o posterior, ¿no? Así, características. La clasificación, luego hablamos de la clasificación, ¿no? Según su grado hay adjetivos, por ejemplo, en grado, ¿no? Positivo, comparativo, superlativo. Los superlativos se subclasifican en otros dos grupos, ¿no? Relativos, en este caso, ¿no? Sintéticos. También hablamos de los comparativos, se subclasifican en comparativo de superioridad, inferioridad e igualdad. Así construimos un texto con este tipo de criterios de definición y colocamos ejemplos también, ¿no? En las conclusiones vamos a tener enseñanzas o recomendaciones, aplicaciones que se usan. Por ejemplo, si hablamos de la cochinilla, hablamos al final de la aplicación. Esto es muy útil porque se usa en la industria de los cosméticos femeninos, como en los labiales, ¿no? Utilidad, proyecciones o solución del problema, ¿ya? Tenemos que primero definir qué tipo de texto es y luego analizar qué tipo de estructura le vamos a dar. Generalmente estos son las estructuras que van a tener la mayoría de los textos, en este caso de plan de redacción. Hay textos que solamente son procedimentales, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo hacer funcionar una refrigeradora. Primero enchufarla a tantas horas, colocarla a tanta temperatura, te dan procedimientos específicos en este caso. Vamos a comenzar con un texto chiquitito para que podamos comprender más rápido cómo ordenar las ideas. A ver, ¿con qué texto comenzamos? Este está fácil, elaborando un ejercicio. A ver. Número 1 nos dice la siguiente oración. Lo que tenemos que hacer acá es colocar una clave que nosotros podamos crear ordenando las ideas de forma coherente, donde haya cohesión en las ideas de una oración con otra. Comenzamos. Dice la oración número 1, redactarlo y corregirlo. Oración 2, buscar ideas adecuadas. Oración número 3, presentarlo al jefe. Y oración número 4, ya con las ideas, coger lápiz y papel. Bueno, se ve que este texto está desordenado, ¿no? Tenemos que ordenarlo acorde a un plan lógico, un plan de redacción adecuado. Es procedimental. Acá al parecer la persona va a presentar un proyecto, va a presentar un informe y tenemos que comenzar primero con el pensamiento, ¿no? Y luego ya lo plasmamos en el lenguaje escrito en este caso. A ver, si comenzamos con nuestro pensamiento, con nuestras ideas, ¿con qué oración comenzamos?
¿Con qué oración comenzaríamos nuestro texto si debemos primero enlazar nuestras ideas para luego redactar nuestro texto y presentarlo al jefe? Está bien sencillo ese texto, chicos. ¿Con qué oración comenzaríamos? A ver. Disculpe, ¿dónde estamos? ¿Con cuál? ¿En qué parte estamos de la ficha? No les escucho. ¿En qué parte estamos de la ficha? En la 5, en la número 5. Estamos en la número 5. Aquí lo he subrayado. Oración número 1, redactarlo y corregirlo. Número 2, buscar ideas adecuadas. Número 3, no se ve que esté en el ejercicio número 5. ¿Cómo? Exacto, no se ve nada. Está en el principio de la ficha, su hoja. ¿No Buscar ideas adecuadas, Miss. Buscar ideas adecuadas. ¿Ejercicio número 5? No estamos viendo el ejercicio número 5. ¿No lo ven? Yo veo un cuadrado nomás. ¿Cómo? Yo veo un cuadrado. El inicio de la hoja Word, no se está viendo el número 5. Buscar ideas adecuadas. ¿Y por qué algunos sí me contestan? No entiendo, chicos. A ver, ¿están viendo o no la ficha? No se ve en su pantalla, pero yo lo puedo ver desde mi hoja que tengo impresa. Ah, lo estás viendo de tu hoja. Ah, ya, vamos a ver. Chicos, vamos a compartir de nuevo. Acá me parece que ya estamos compartiendo pantalla. Extraño. A ver. Nada, chicos, ¿no ven la ficha? No, Miss, no se ve. No, a ver, un ratito ya. Chicos, ahora sí. Chicos, ahora sí. No, Miss. No, Miss, no se ve. Ya, chicos, ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Ya, disculpen, lo había puesto en amarillo la función de compartir pantalla, no me percaté. Ya. Muy bien, estamos en la número 5 de este plan de redacción. Estamos conversando con ustedes que los criterios para ordenar las oraciones del plan de redacción podían ser estos: el de planteamiento, desarrollo y conclusión. En el planteamiento nos dan los antecedentes, las causas, el origen de la palabra, la etimología. En el desarrollo ya definimos los conceptos, las características, las clasificaciones y los ejemplos de dicha teoría o dicho concepto. Y en las conclusiones damos la aplicación utilitaria de ciertos temas que tratemos en los textos, las enseñanzas, consejos, recomendaciones o posibles soluciones o consecuencias. Vamos a comenzar practicando con un texto pequeñito, el número 5. El título es elaborando un ejercicio. Tenemos aquí la primera oración que dice redactarlo y corregirlo. Oración 2, buscar ideas adecuadas. Oración 3, presentarlo al jefe. Y oración 4, ya con las ideas, coger lápiz y papel. Al parecer aquí vamos a presentar un informe y tenemos que redactar ese informe para nuestro jefe. Pero primero comenzamos con las ideas y con el pensamiento. Ese pensamiento ya se plasma en el lenguaje escrito, ¿verdad? ¿Con qué oración comenzamos? Tenemos que primero ver qué tipo de ideas vamos a poder confluir para el texto. Buscar ideas adecuadas. Muy bien, buscaríamos ideas adecuadas. Luego, ¿qué hacemos con esas ideas? Ya con ideas, coger lápiz y papel. Vamos ahora a empezar a plasmar, vamos a comenzar con la intención de plasmar ese pensamiento en el informe, no en el escrito. Luego, redactarlo y corregirlo. Redactar y corregirlo, muy bien. Y por último, lo presentamos. Claro, ven qué fácil, ese es como un texto más que nada procedimental, ¿no? En este caso. Vamos viendo digamos, procedimientos sencillos o simples, no cotidianos, como presentar en este caso el informe o el ejercicio. A ver,
Esto también está chiquito, a ver. Esto es netamente histórico y nos habla solamente de un texto cronológico. Es decir, como una línea de tiempo, ¿no? ¿Qué suceso fue primero? ¿Qué suceso fue posterior? Acorde a fechas. Cuando es un texto que solamente me habla de fechas o de sucesos, nada más se llama cronológico, netamente un texto cronológico. En este caso, a ver, ¿cuál de estos sucesos históricos universales, en este caso, se desarrolló primero? Neolítico. Obviamente el neolítico sería el que se Revolución desarrolló neolítico. primero, ¿no? Es antiguo. ¿Qué suceso le continuaría al neolítico? ¿Qué se desarrolló primero? ¿O qué sucedió primero? ¿La revolución rusa, la francesa, la industrial? La industrial. La industrial. Claro, la industrial más o menos surgió en el 1700, duró 100 años prácticamente, hasta 1800, la industrial. Luego de la industrial, ¿cuál sería la siguiente? Nace en Inglaterra, nuestra revolución industrial. ¿Cuál sería la siguiente? Revolución francesa. Revolución francesa. La francesa, ¿se acuerdan? Por historia, fue en 1789. Y luego hubo otra en 1899 como una revolución póstuma. También se menciona en el libro, 1899. Y la rusa, esta fue más o menos 1893. casi durante la Guerra Mundial, creo, ¿no? Fines de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué año fue? Sí, 1993 creo, la Revolución Rusa. 93. ¿Seguros, seguros? 1917 según narran los textos. 1917. ¿Ya? O sea, más o menos como que a finales de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a la 18, ¿no? ¿Y la Segunda Guerra Mundial cuándo fue, chicos? A ver, historia. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Hubo 2 guerras mundiales, ¿verdad? Hablaban de la Triple Alianza, la Triple Entente, ¿no? Yo me acuerdo eso en el colegio también, pues lo estudié, ¿no? ¿Recuerdan? La segunda fue de 1939 a 1945. Muy bien. Entonces pondríamos primero la Revolución Rusa, ¿verdad? Entonces hablaríamos de la oración número 1 y finalmente tendríamos ya a la Revolución Francesa, que fue 1700. La Revolución Francesa, ¿cuándo fue, chicos? Estamos hablando de 1917. ¿Y la Revolución Francesa cuándo fue? Está bien, 1789. A ver, ustedes que son historiadores, a ver, los amantes de la historia. ¿Cuándo fue la Revolución Francesa? ¿Está bien? ¿1879 o 1789? A ver, busquen. 1789. Claro, está bien. Entonces, no podemos poner primero la Revolución Rusa. ¿Cuál pondríamos primero? Esta sí está bien, 1917. Pondríamos primero la Revolución Francesa, ¿no? Claro, sería primero la Revolución Francesa y finalmente pondríamos la Revolución Rusa como el suceso posterior o último. Sería entonces 2, Neolítico, 4, Primera Revolución Industrial, Revolución Francesa y terminaríamos con la Revolución Rusa. Este es un texto cronológico fácil de poder ordenar, puesto que solamente nos basamos en hechos cronológicos históricos. A ver, aquí tenemos ahora un texto literario que nos habla del drama de Ollantay. Seguramente todos ustedes lo habrán leído, ¿verdad? Es un libro de lectura obligatorio en primer y segundo año de secundaria. Nos hablan de la obra Ollantay. A ver, sabemos que la obra Ollantay es una obra que se estudia generalmente cuando hablamos de literatura incaica, pero a la vez sabemos que tiene muchos aportes hispánicos, puesto que si bien es cierto la temática fue en este caso incaica, porque habla del amor imposible entre las clases sociales, ¿se acuerdan? La hija de Pachacútec se llamaba Cosicuyur y Ollantay. Ollantay se había enamorado de la hija de Pachacútec, pero él sabía que este amor era imposible y eso se lo paraba haciendo acordar a su amigo Piquichaqui, ¿no? Porque pertenecían a diferentes clases sociales y esto no estaba permitido por digamos, el tipo de casta social que había en la época, ¿no? No podían juntarse 2 personas de diferente casta social o estrato social. A ver, ¿qué nos dice en el texto? En contra, la astucia de Rumiñahui. Rumiñahui, ¿se acuerdan quién era? Era el oponente de Ollantay. Era quien en un momento lo engañó para poder apresarlo, ¿no? Le fue con andrajos, fue todo golpeado, magullado, pero él fingió esto, ¿no? A decirle que Pachacútec lo había golpeado porque no había logrado ganarle tierra a los chancas. Entonces le mintió porque en realidad él fingió esto y él urdió esta trampa junto con Pachacútec. Así que le dio de beber a Ollantay y le dijo que se debían unir para ir en contra de Pachacútec, ¿no? Para quitarle sus tierras. Y pues que era un inca muy injusto, así que es mejor que hagan una alianza entre ambos militares muy buenos y que derroquen al inca Pachacútec. Así que Ollantay creyó tener realmente un aliado con él y bebieron, celebraron su nueva alianza, su nueva amistad,
pero lo hizo beber tanto Rumiñahui que lo apresó, ni bien vio que ya estaba embriagado y sin poder moverse o pararse. Así lo lleva con esposas hasta donde estaba el Inca Pachacute, y con esto pues no le gana la batalla Ollantay en este caso. Se encuentra la astucia de Rumiñahui, o sea, su astucia con esta trampa que le dio Ollantay, y el tema de la estructura endógama. Endógama quiere decir la estructura en la cual la sociedad incaica obligaba a que no se casen personas de diferentes castas sociales, a lo que yo les había mencionado. Esta astucia de Rumiñahui y el tema de la estructura clasista, dice, de poder son elementos autónomos. ¿Qué quiere decir que son elementos autónomos? Serían elementos incaicos, parte del aporte de la literatura incaica. Dice la oración 2, el drama Ollantay se escribió en la colonia, teniendo como base un texto de origen incaico. En la época de la colonia, o sea, después de la conquista, ¿no? Después hacen su invasión, colonizan, y en esa época se escribió, dice, en la época de la colonia, pero con textos de origen incaico. 3. Por ello, en él se nota un substrato prehispánico, o sea, se nota una influencia de los incas, pero también son evidentes los elementos hispánicos de los españoles. Y la última oración nos dice, así el tema del idilio, bueno, eso quiere decir del amor, dice del amor, el personaje Piquichaqui y la composición métrica son inherentes a la literatura española. Miren, la oración 1, si te das cuenta, nos habla de que el tema de la astucia de Rumiñahui, o sea, el vivo, el astuto, ¿no? El tramposo, digamos, ¿no? Y el tema de la estructura clasista, esto es una influencia incaica, netamente propia, autónoma, dice. Pero el tema del amor desbordado, de repente hay pasajes de estribillos de poemas de amor. El personaje del gracioso de la historia, porque Piquichaqui se le considera el gracioso de la historia, y en esta época, pues, España ya desarrollaba su teatro y siempre tenía un gracioso en la historia de sus dramas, sus obras, sus comedias. En este caso, Piquichaqui sería el gracioso de la obra, y siempre en la obra, si han leído, se burlaba del amor de Ollantay. Se burlaba de las metáforas que Ollantay declamaba. Y la composición métrica, o sea, cómo está construido, los versos, son influencias de España. Miren, la 1 nos habla de la influencia literaria y temática de los incas, y en la 4 nos hablan de la influencia temática y estructural de la métrica, que es una influencia española. En la 3 nos habla de que esta obra tiene mitad de substrato o una parte de un substrato prehispánico incaico que se mencionaría en la parte de la oración 1, pero también hay un elemento hispánico que se mencionaría en la oración 4. O sea, como que la 3 presenta a ambas. Y luego la primera que nos presenta, nos presenta en qué época se desarrolló esta obra y qué tuvo como base. Dice un texto oral. Recuerden que en la literatura incaica no había escritura, todas las leyendas o las historias se difundían de forma oral de generación en generación. Por eso la literatura era oral, clasista, animista, ¿no? Agraria. Ya. ¿Con qué oración comenzamos, chicos? ¿Con qué oración presentamos a la obra? Con la oración 2. Muy bien, con la oración 2 presentamos en qué época se desarrolló Ollantay. Y más o menos su origen fue pues una historia real, supuestamente fue una historia real, se difundió de forma oral de generación en generación. Ya, luego, ¿qué más nos hablan después de presentarlo? Nos hablan más o menos de la característica de la obra. Dice que tiene mitad de hispano y mitad de incaico. ¿Dónde nos dicen eso? ¿Dónde nos hablan de la estructura de la obra? En cuanto a la característica de su estructura, ¿no? En la oración 3. Muy bien, ahí nos hablan. No nos dicen acá la estructura, pero se sobreentiende, ¿no? Que nos está hablando de cómo está conformada esta obra, ¿no? Con elemento hispánico y prehispánico. Luego ya tendríamos que mencionar dónde está esta influencia prehispánica e hispánica. ¿Con cuál comenzaríamos? ¿Con la 1 o con la 4? Miren que 1 está dando es una secuencia de la otra oración. ¿Eh? Hay una oración que es la secuencia de la otra. La 4. Seguiría la 4, muy bien. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando de la influencia española y luego dice, asimismo, en contra, además, ese en contra es como un además también, ¿no? Además dice la astucia de Rumiñahui, ya son partes de la literatura autónoma incaica. Entonces, después de la 4 nos dicen, en contra de esta influencia española, tenemos a la influencia prehispánica o incaica, que se ve a través de la estructura endógama de la temática de el Ollantay. Y terminamos con esa oración 1. Muy bien. Terminó la oración. El texto, ¿no? A ver, vamos a ver otro texto rapidito. A ver, historia de un lápiz, mira, está bien sencilla este texto. La oración 1 dice, ahora terminaba con el último pedazo de piel que le quedaba completamente sucio. Se habla de un lápiz, ¿no? Si ahora el lápiz terminaba con un último pedazo de piel, se sobreentiende que es
El lápiz estaba chiquito, seguro lo han tajado mucho y ya está chiquitito, ¿no? 2. En su momento más importante tuvo el honor de participar en un concurso de dibujo donde su dueño fue el primer puesto. Bueno, acá el lápiz participó de forma indirecta, ¿no? Porque el dueño le hizo ganar supuestamente el lápiz, o el lápiz le hizo ganar al dueño un concurso de dibujo. Acá le están dando vida al lápiz, ¿no? Su piel amarilla, su alargada forma con una marca conocida y muy apreciada por todos, esperaba su venta en una caja. Bueno, acá nos hablan de lápiz cuando aún estaba sin dueño, ¿no? Lápiz sin dueño. Estaba, digamos, en la librería dispuesta a ser comprado. Y en la 4 dice, envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó un desconocido lugar donde un niño lo cogió. Envuelto al lado de papeles y cuadernos, llegó a un desconocido lugar donde un niño lo cogió. Bueno, acá nos dan a entender que ya alguien compró en una librería papeles, cuadernos y lápiz, y él llegó pues junto con los cuadernos y junto con los papeles, donde un niño, para él desconocido obviamente, por ser la primera vez, lo cogió. Qué bonita historia del lápiz, ¿no? Cuando le dan vida a un objeto de material se le llama prosopopeya. Es como un texto de prosopopeya, ¿no? Le están dando vida, le están haciendo hablar, están contando la historia de, digamos, de vida del lápiz. A ver, ¿con qué oración comenzaríamos? ¿Con la 4? Con la 3. Con la 3. ¿Qué dice? Con ¿La la 4 o 4. la 3? Con la 4. La 3. ¿La 4? Sí. La 3 porque todavía no estaba. Pero acá dice que comprado. esperaba su venta, mira. Esperaba su venta. O sea, acá el lápiz todavía estaba soltero. Todavía no tenía dueño. ¿La 4 o la 3? 4. La 4. La 3. Claro, primero la 3 cuando el lápiz estaba solo. Estaba en un estante a punto de ser vendido. O sea, cuando venden el lápiz se supone que recién tiene un dueño, ¿no? Porque el que lo compra es su dueño. Entonces, acá primero nos presentan cómo es el lápiz. Su piel amarilla, era alargado, obviamente estaba nuevo, era alargado, tenía su marca conocida. Y esperaba su venta en una pequeña caja. Luego de que esperaba su venta recién, ¿qué oración sería? ¿Qué oración continuaría? La 4. Claro, ahora sí. Después de que esperaba su venta, dice, ¿no? Envuelto en un papel, al lado de cuadernos, recién llega a la casa de su dueño, que es quien lo ha comprado, donde un niño lo cogió. El niño lo coge y luego... La 2. Claro, este niño se deduce que va a un concurso de dibujo y con este lapicito gana este concurso y el lápiz está contento porque dice que él participa. El lápiz se siente con vida y dice que él participa en ese concurso de dibujo donde su dueño obtuvo el primer puesto. Por último, deducimos que el lápiz siguió la vida con su dueño, siguió siendo útil, siguió dibujando, ¿no? Imágenes y pues de tanto tajarlo seguramente que quedó chiquitito, sucio y con el último pedazo de piel, ¿no? Porque obviamente ya lo habían tajado demasiado. Y terminamos con la 1 donde aparentemente terminaría la vida del lápiz, ¿no? Muy bien. A ver. Individualismo, a ver ese texto chiquito. Individualismo aparentemente es una tendencia, un concepto filosófico. A ver, oración número 1 dice carácter insostenible del individualismo al negar la realidad de las relaciones sociales. Carácter insostenible, dice. Bueno, acá más o menos el autor nos está dando a entender de que este tipo de tendencia sería negativa, ¿no? Por eso dice carácter insostenible del individualismo al negar la realidad de las relaciones sociales. O sea, está dando como prioridad que el individualismo puede ser una tendencia de crecimiento cultural. No sabemos que no, porque niega las relaciones sociales. Sin avance de la sociedad, de la comunicación, no avanzaría la tecnología. 2, acá vemos un representante del individualismo, sería un filósofo, ¿no? Mill, representante del individualismo, de ese tipo de teoría, ¿no? La 3 dice concepción de los filósofos sociales respecto al individualismo. Obviamente que los filósofos sociales van a estar en contra del individualismo porque son filósofos sociales, ¿no? Mira, son sociales. Su concepción, obviamente, ¿cuál va a ser? Ir en contra del individualismo. Van a decir que es una teoría insostenible, ¿no? Irregular, inservible. Evaluación de los pro y los contra del individualismo. Bueno, ¿habrá beneficios? Dice, van a evaluar si hay beneficios o hay más prejuicios. A ver. Nos habla de una concepción filosófica, ¿no? Cuya temática es el individualismo. ¿Con cuál empezaríamos? A ver, chicos. Con la 2. ¿Dónde hablamos del concepto de este individualismo? La primera oración. ¿Dónde hablamos de la concepción del individualismo? Primero queremos concebir el concepto del individualismo y para eso dice acá, van a empezar con una concepción de los filósofos sociales.
¿Con cuál comenzaríamos? La 3. La 3. Claro, la concepción primero de los filósofos sociales respecto del individualismo. Luego. La 1. Luego, ¿de qué hablaríamos? De algún representante, ¿verdad? Algún representante del individualismo. En este caso, ¿quién es el representante? No hay características, bueno, el representante sería el 2. Luego. Representante del individualismo. Luego. La 2. Claro, la 2. Luego de la 2. Mira, evaluamos, ¿no? Ya luego que tenemos al representante, vamos a evaluar cuáles son los pros. Seguramente este representante nos va a decir cuáles son los beneficios, pero seguro que los filósofos sociales nos van a decir cuáles son los perjuicios de este individualismo. Evaluamos acerca de las ideas positivas y negativas o de los beneficios y los perjuicios que nos puede dar esta tendencia o esta teoría del individualismo. La 4. Y finalmente, ¿qué deducimos? ¿Qué concluimos? Recuerda que los textos terminan con una conclusión generalmente. ¿Qué concluimos? En conclusión, nos sirve el individualismo. Vamos a ver que es una tendencia insostenible, porque niega la realidad que existe, obviamente la realidad a vista de todos de las relaciones sociales. Es imposible que una sociedad no pueda vivir comunicada, que no pueda crecer en conjunto, ¿no? Entonces, decimos que es insostenible, no sirve. Después de evaluar los pros y contras, no sirve, ¿ya? Muy bien. A ver, otro texto chiquito. A ver acá, Historia de los Andes. Oración número 1, formación del Tahuantinsuyo. Sociedad socioteocrática. Socioteocrática quiere decir que quienes en este caso dominaban a la sociedad o quienes gobernaban eran los sacerdotes, ¿no? Es una sociedad socioteocrática, generalmente ellos son los que determinaban, digamos, el sistema político, económico de la sociedad. El Imperio Wari, cazadores especializados y Tahuantinsuyo. A ver, ¿con qué oración comenzamos? Más o menos por historia, chicos, sabemos que el Tahuantinsuyo en sí, ¿no? Que es el auge del incanato, es como una fusión de todas las culturas, ¿verdad? De la Nazca, la Wari, la Muchica, la Chaví, la Paracas, la Nazca. Sabemos que el Tahuantinsuyo es la fusión o ya, digamos, la mezcla de lo mejor de cada una de estas culturas. En el Tahuantinsuyo tuvimos hermosas cerámicas, teníamos hermosos queros, teníamos pues hermosos mantos, teníamos hermoso todo, porque ya era la fusión o la confusión final de todas las culturas anteriores. Entonces, ¿por qué comenzaríamos? Igual es una de las tantas culturas, ¿no? Que pudo haber formado o dado origen al Tahuantinsuyo. ¿Por qué comenzaríamos entonces? A ver, ¿por qué comenzaríamos históricamente, chicos? Recuerda que siempre tenemos que presentar... ¿Cómo? La 4. A ver, ¿quiénes serán los cazadores especializados? Deducimos que los del Imperio Wari, ¿no? ¿Quiénes serían los cazadores especializados? Si son los del Imperio Wari, tenemos que presentar primero al nombre de la cultura, o sea, el Imperio Wari. Comenzaríamos entonces con la 3. Y luego ya definimos cómo era el Imperio Wari. Primero comenzamos con la idea genérica. Era una sociedad socioteocrática, y luego sí podemos decir que además eran cazadores especializados. Y por deducción, pues ellos, ¿no? Darían origen a lo que es posteriormente la formación del Tahuantinsuyo. Un poco forzado ese texto, ¿no? Porque nos debieron hablar solamente, en todo caso, de lo que es la cultura Wari en sí, o solo del Tahuantinsuyo, pero como que están mezclando un antes y un después. Muy bien, ¿qué nos falta? A ver, nos falta Einstein y nos falta la erupción de un volcán. La erupción de un volcán. También parece que es un texto de causa y efecto, ¿no? Mire, a las 9 de la noche comenzaron los primeros fenómenos luminosos. Al día siguiente, las entrañas de la Tierra arrojaban piedras, lava y cenizas en medio de temblores y estallidos. El volcán alcanzó una altura de 440 metros, wow, inmenso, mire, sobre la llanura donde se originó. A las 5 de la tarde del 20 de febrero, miren, nos hablan de fechas, a 1973, a las 5 de la tarde del 20 de febrero, abrió una grieta en el monte Tanataco, en México. O sea, el volcán tuvo que suceder en México, ¿no? En esta fecha. Cientos de familias campesinas emigraron porque las cenizas habían vuelto estériles sus tierras. Miren, aquí nos hablan de cenizas. Esta oración de aquí es previa a esta oración de aquí. Por acá también nos hablan de las cenizas. Esta oración 4 sería una oración consecuencia de la 2. Mira, dice que al día siguiente las entrañas de la tierra soplaban, que arrojaban
piedras, lava y cenizas. Y estas cenizas hizo que las familias se vayan, ¿no? Porque estas cenizas habían vuelto infértiles a las tierras. Pues acá vemos que la oración 5 sería después de la oración 2. ¿Pero con qué oración comenzaríamos? Acá nos hablan de las consecuencias que originó la erupción de este volcán. ¿Dónde se origina el volcán? ¿En qué lugar y en qué año? ¿Verdad? Nos habla eso. La 4. La 4. Muy bien, a las 5 de la tarde, el 20 de febrero, se abrió una grieta. Acá nos habla del volcán. ¿Y luego qué seguiría? Este volcán, La oración 1. ¿qué alcance tuvo? ¿Qué tanto explotó, digamos, ¿no? Que alcanzó una altura, mire, de 440 metros sobre la llanura donde se originó. Si se origina acá, seguiría la 3. Luego, a las 9 de la noche comenzaron los primeros, dice acá, comenzaron los primeros fenómenos luminosos. Y al día siguiente las entrañas arrojaban las tierras, la lava, las cenizas, por lo cual, como en consecuencia, las familias tuvieron que autoexiliarse para buscar mejoras de tierras, ¿no? Porque ya estas tierras no producían y aparentemente sería una sociedad autoconsumista, ¿no? Muy bien. ¿Con qué oración comenzamos entonces? La 4. La 4, muy bien. ¿Cuál seguiría? La 1. ¿Cuál seguiría? La 1. ¿Seguros? A ver, el volcán sucede en se abre una grieta en el monte, sucede en México. ¿Qué altura alcanza de su explosión? Tiene un alcance de 440 metros. Por eso que a las 9 de la noche comenzaron, dice, los primeros fenómenos luminosos. Luego, al día siguiente, las entrañas arrojaban tierras, lava y cenizas, por lo cual las familias tuvieron que irse, ¿no? Emigrar por mejoras, ya que las tierras estaban estériles. Muy bien. Einstein, texto científico. Einstein planteaba en su teoría que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas. Esta es su teoría de la relatividad de Einstein. La teoría de la relatividad fue bosquejada en 1905 y cuestionaba la física newtoniana. Cuestionaba, dice, la física de Newton, que tiene la teoría de la gravedad, ¿verdad? Arthur Eddington, astrónomo británico, comprobó satisfactoriamente la teoría de Einstein. Está a favor de la teoría de Einstein de la relatividad. El joven Einstein, hacia 1900, empleado de la Oficina Suiza de Patentes. El joven Einstein, hacia 1900, empleado de la Oficina Suiza de... Bueno, acá nos están hablando como una parte de la biografía de Einstein, ¿no? ¿Con cuál comenzamos? A ver, nos hablan primero de una parte de su biografía, luego nos hablan de qué trata su teoría, ¿no? Nos habla de que su teoría nos habla de las descripciones del espacio y el tiempo como algo relativo, como algo no exacto, dice, ¿no? A la vez nos dice cuándo fue creada su teoría de la relatividad, cuándo fue más o menos bosquejada, cuándo la estuvo concibiendo y que cuestionaba la física de Newton. Nos habla de otro autor, otro científico, seguramente astrónomo, que comprobó que esa teoría era real, ¿no? La teoría de Einstein servía, era útil y era real. ¿Con cuál comenzaríamos? A ver, chicos. Estamos hablando en sí de Einstein y su teoría. ¿Dónde nos hablan un poco de la vida de Einstein a manera de biografía? La 4. ¿Dónde? La oración 4. En la 4, muy bien. Aquí nos hablan parte de la biografía inicial. Empleado de la Oficina Suiza de Patentes. Luego, La oración número 1. ¿cuál continuaría? Mira, acá nos hablan de fechas también, a 1905, posterior a 1900. Fue bosquejada. Primero dice que fue bosquejada. O sea, fue como a manera de introducción, como una forma de bosquejo. Todavía no estaba 100% planeada en cuanto a su concepción. La teoría de la relatividad fue bosquejada hacia 1905. Como concepto, la teoría de la relatividad. 2. Luego ya nos hablan del concepto. ¿Qué planteaba? Bueno, primero era un bosquejo incipiente, inicial. Al final ya nos dan un concepto. ¿Qué nos dicen? ¿Qué planteaba? ¿Cuál era su concepto? Dice que las descripciones del espacio y el tiempo son relativas, no son exactas. Uno. Y por último nos dicen que Arthur Eddington, este astrónomo, comprobó que efectivamente esa teoría era satisfactoria y que servía, ¿no? La 3. Ya nos hablan de un autor secundario que está a favor de la teoría de Einstein. Muy bien, ¿cuál nos falta? ¿Cuál nos falta?
Nos falta el libro y la cultura y la razón de sus ojos. En nuestro país, dice, no está muy difundida la inclinación a la lectura, ello se refleja en nuestro nivel cultural. Cuando nos hablan de nuestro país, dice que no somos muy cultos porque dice que no leemos, dice, no está muy difundida la lectura y por ende relaciona como causa y efecto la poca lectura con el bajo nivel cultural. 2. La difusión de la cultura se divide en dos grupos, dice. La creatividad, generalmente literaria, y la analítica, generalmente científica o filosófica. Pero dice que la difusión de la cultura en la sociedad puede ser de dos tipos, ¿no? Los que leen o ¿no? más libros literarios que desarrollan la creatividad, la imaginación, el aspecto artístico, y el otro lo analítico, que leen libros de ciencias, matemáticas, ciencias o filosóficos, ¿no? Ahí entran los libros históricos, incluso los libros de lenguaje que se considera una ciencia. Nos habla de la difusión de la cultura en dos tendencias. 3. La pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país, el mismo que se refleja en la cantidad y calidad de sus autores. Se indica que si un país tiene, es cuna de muchos autores famosos, literatos, científicos, eso es el indicador de un potencial intelectual de un país. Por ejemplo, aquí en Perú tenemos grandes autores literarios, ¿no? El Gran Vallejo, que es universalmente famoso, de Omar, ¿no? Tenemos aquí más. Tenemos a Eguren, ¿no? Tenemos aquí más, a Chocano, tenemos grandes autores. El libro ha sido el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal. Miren, el título es Libro y Cultura y más o menos nos da una idea de la relación recíproca o la relación directamente proporcional que existe en la lectura de un libro con el crecimiento intelectual de una cultura. Entonces, si uno lee más, es más culto. Si uno lee menos, es menos culto. Esa es la idea, ¿no? Es más o menos la idea principal que el autor nos trata de dar. ¿Con qué idea comenzaríamos a definir esta teoría, la relación proporcional que hay entre la lectura de los libros y la difusión de la cultura y el avance intelectual de una sociedad? Mira, aquí nos habla que la pasión de los libros es un indicativo del potencial intelectual de un país. Por ahí nos dice que como consecuencia en nuestro país se refleja un bajo nivel cultural. Más o menos esta idea tiene como consecuencia la idea 1, ¿no? ¿Qué más podría ser? A ver, ¿qué más enlazamos? ¿Qué otra idea enlazamos? Mira, acá dice que tenemos por eso un nivel cultural bajo, ¿no? No está muy difundida la inclinación a la lectura, por ello nuestro nivel cultural. Dice, la difusión de la cultura se divide en dos grupos, ¿no? Acá nos hablan del nivel cultural o de la cultura, y luego aquí en este texto ya nos hablan solamente de la difusión de la cultura. Mira, acá ya no nos hablan del libro, solamente de la difusión de la cultura. Se divide en dos grupos. La cultura imaginativa, creativa, artística, y la cultura científica, filosófica, la racional, objetiva, ¿no? El libro ha sido, luego dice, el medio más eficaz para la difusión de la cultura, ya sea nacional o universal, o sea, de un país o del mundo. ¿Con qué idea comenzaríamos, chicos? ¿Con qué idea comenzaríamos? El libro y la cultura, donde nos hablan de la idea, de la relación que hay entre la cultura y el libro. Empezaríamos con esa definición donde el libro es el medio más eficaz para la difusión de la cultura. Mira, libro, término libro y término cultura, difusión de cultura, que es justamente los dos entes que tienen el título, libro y cultura. Comenzaríamos con la 4. El libro ha sido a nivel mundial y nacional, dice, el medio más importante de difusión de cultura, el libro. Luego, la pasión por los libros, dice, es un indicativo del potencial intelectual de un país, la 3. Seguimos definiendo el libro. Sin embargo, en nuestro país no está muy difundida la lectura. Acá nos dice que la pasión de los libros es un indicativo del potencial de un país. Pero en nuestro país no está muy difundida la lectura, por eso se refleja nuestro bajo nivel cultural. Se deduce, ¿no? Bajo nivel cultural. Por último, ya hablamos solamente de la difusión de la cultura, que tiene dos vertientes, la cultura imaginativa y la cultura científica. ¿Ya, chicos? Sería el orden entonces que le damos a este texto. La razón y sus ojos. Texto número 1 dice, oración número 1, la razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad.
Si nuestra actividad solo le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente o insustancial. 3. Los ojos de la razón están conformados por dos elementos. A ver, acá nos hablan que la razón tiene dos estructuras, la objetividad y la inteligencia. Ya vemos un concepto más claro, ¿no? La razón. Es justamente el título. El título es hablar de la razón, digamos, y su estructura, o sus ojos, dice, ¿no? Los ojos sería como una metáfora de la parte más importante, ¿no? Digamos, del órgano más importante de la parte superior de la cabeza, y podríamos decir que también es parte de la estructura de la razón, metafóricamente hablando. Acá ya nos dice cuáles son esos ojos de la razón. ¿Cuáles serían esos ojos de la razón? La objetividad sería su primer ojo y la inteligencia sería su siguiente ojo. Metafóricamente hablando, ¿no? Muy bien. La inteligencia. Tenemos que deducir acorde al título también, porque el título es lo que el autor nos quiere dar a entender. Sin los cuales se presta al absurdo. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados por patrones sociales del presente, llegaremos a conclusiones erróneas. A ver, comenzamos. Vamos a definir los aspectos más importantes de la razón. Los ojos de la razón están conformados por objetividad e inteligencia. Aparentemente sería lo mismo, pero no es lo mismo, dice, sin los cuales se presta el absurdo. La razón es la actividad intelectual que nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. Bueno, dice que la razón es esa capacidad intelectual que nos permite valorar si estamos actuando bien o no. Acá dice nos permite valorar la bondad o no de nuestra actividad. O sea, si estamos actuando con bondad o sin bondad. O sea, lo opuesto sería actuar con maldad. Entonces, quiere decir que la razón es la capacidad intelectual que nos permite saber si estamos actuando bien o mal. Ya nos están definiendo qué es la razón. La 2. Si nuestra actividad o ese accionar solamente le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, nuestro razonamiento será incoherente. Bueno, acá dice que la inteligencia no sirve si primero no le ponemos la objetividad. Chicos, la objetividad es lo que es bueno para todos. Por ejemplo, imagínense que te digan, ¿no? A ver, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? A ver, vamos a poner, por ejemplo, 20 a los que contesten. Entonces, la inteligencia diría que, por ejemplo, uno de ustedes conteste todo, porque hay chicos que son muy hábiles, muchos de ustedes son demasiado hábiles, ¿no? Entonces, la inteligencia diría, ya yo respondo solo, pero ¿cuál sería la objetividad? O sea, acá podríamos hablar de lo correcto, ¿no? Que es que todos respondan o se les dé la oportunidad, que todos puedan sentirse capaces o potencialmente capaces de responder. Entonces, dice acá, poniéndoles ese ejemplo, que la inteligencia, si solamente le ponemos inteligencia y omitimos la objetividad, o sea, lo correcto, ¿no? Lo correcto, lo real, nuestro razonamiento sería insustancial. Los ojos de la razón están conformados por objetividad e inteligencia, sin los cuales se presta al absurdo. Si al estudiar un hecho histórico lo hacemos guiados solo por patrones sociales del presente, llegaremos a conclusiones erróneas, dice. Es decir, si queremos estudiar un hecho histórico, tenemos que también objetivamente, dice, ¿no? O inteligentemente estudiar su pasado. Eso de entender acá, ¿no? U otros elementos, u otros criterios objetivos para poder llegar a conclusión correcta, ¿no? Muy bien. Esto es como que último, ¿no? Es como que una conclusión nada más. Esta oración final es como una conclusión final, ¿ya? ¿Con cuál comenzamos, chicos? ¿Dónde nos presenta el concepto de razón? ¿Dónde nos presentan el concepto de razón? La 1. La 1. Luego, ¿dónde nos hablan de la estructura? A ver, ¿cómo está conformada la razón? La 3. Claro, la estructura de la razón. Luego, ¿qué nos habla? La 2. La 2 ya nos habla de los pros y los contras de utilizar la inteligencia. Si utilizamos solo la inteligencia y omitimos la objetividad, estamos mal. 2. Y por último, nos ponen un ejemplo, ¿no? Si un hecho histórico no le ponemos el estudio objetivo de su pasado, ¿no? Porque un hecho histórico se sobreentiende siempre que comprendamos el pasado. La 4 sería la última. Muy bien, chicos. Como se dan cuenta, en realidad los textos tienen un poquito de bastante teoría, y por eso es importante lo que dice aquí en el libro. Mientras más leen, más van a saber. Entonces es importante leer bastante de todo tipo de textos para que ustedes puedan responder adecuadamente. Por ejemplo, acá han tenido que saber un poco de geografía, han tenido que saber historia, han tenido que saber literatura, y han tenido que atender un poco también de razonamiento lógico, ¿no? Para poder comprender, por ejemplo, las estructuras cotidianas o simplemente procedimentales o metodológicas como historia de un lápiz, ¿no? Muy bien, chicos, lo han hecho muy bien, los felicito. Por favor, espero sus nombres de las obras que van a exponer. Ya algunos de ustedes me han dado sus obras. Hasta ahorita ninguno repite la obra. Solamente hay 3 obras que han repetido, que es Romeo y Julieta. Hay 3 chicos que ya me han repetido la historia de Romeo y Julieta. Está bien, máximo pueden repetir hasta 5. Más de 5 ya no. Ya 3 han elegido Romeo y Julieta.
Los demás sí han elegido obras muy diferentes, muy distintas. Ya, así que espero hasta este fin de semana sus nombres de sus obras, máximo hasta el domingo, ya vayan preparando su informe de análisis literario y ya recuerden que el miércoles cualquiera de ustedes puede exponer, así que todos tienen que estar preparados. Practiquen, mírense un espejo cuando expongan, grábense y miren cómo expongan para que puedan practicar mejor, porque el exponer también es como un arte de oratoria. Eso es algo que también yo quiero que ustedes desarrollen, porque como siempre les digo, en la universidad la clase la van a hacer ustedes. Casi todas las clases el profesor te da el temario y tú tienes que exponer y cada grupo expone. Entonces, en la universidad las clases son 200% exposiciones. Y si tú desde ahorita no te acostumbras a exponer en la universidad, vas a tener demasiados problemas, porque de nada sirve que sepas mucho si no sabes comunicar lo que sabes. Y es importante que todos sean 100% oradores, porque en la universidad vas a lograr ganar pues, tu buen promedio siempre que expongas bien. Entonces, desde ahora tenemos que ir practicando. Chicos, muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Podría explicar la 1 de la extensión? No comprendo. Ah, ya, la 1 de la extensión. A ver, ya. En el caso de la evaluación, chicos, aquí a diferencia de los ejercicios que hemos desarrollado conmigo, aquí yo no les quería poner la clave porque no quería que ustedes adivinen o estén como que tanteando, ¿no? La idea era que ustedes razonen y nosotros creamos nuestras propias claves. Por eso que no les puse claves, porque aquí era razonar. Aquí yo te pido que por favor tapes las claves, escondas las claves y tú, así como hemos hecho conmigo, crees tu propia clave. Vas a ver que sí o sí va a coincidir con la alternativa que es la clave. O sea, no estés mirando la clave, a ver, tanteando cuál debe ser, no. Tapas tus claves, tápala y lee el texto 2 o 3 veces. Creas tu clave y marcas la alternativa correcta. Obviamente, si esta fuese la clave, esta clave tiene que estar en una de las alternativas necesariamente. Y lo va a estar si has razonado correctamente, si has leído varias veces el texto. También, pues, relaciona mucho con el título que trae el texto. Lee primero el título porque eso es lo que trata de transmitir el autor, esa idea. ¿Ya? Aquí vas a marcar la clave, vas a subrayar una clave después de haber ordenado tu texto, pero primero ordénalo tú solo, no estés viendo las claves. Esto vas a hacer en la evaluación, igualmente en la extensión. ¿Ya? Muy bien, te estoy dejando poquita tarea, miren, solo 3 para que marques, porque quiero que te prepares para tu exposición. Ya, chicos, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Miss. Sí, te escucho. Ahora, consulta. Sí. O sea, lo de la obra literaria, ¿sí o sí hay que hacerlo solos o en grupo? No, lo van a hacer solos. Luego de hacerlo solos, ya vamos a programar de repente a los que han elegido obras muy parecidas, que podamos hacer algunos diálogos, pero primero las ponen ustedes solos, ¿ya? Dijimos que se trata de escoger tu obra, luego de escoger tu obra, vas a plasmar en una hoja A-Bon. Háganlo bonito, por favor, porque esa hoja que ustedes hagan de su análisis lo vamos a compartir con todos, o sea, va a ser parte del examen final y todos lo van a tener. Por ejemplo, si Angeli hizo su hoja de Romeo y Julieta, esa hoja que ella hizo, ese bonito resumen que ella hizo, lo van a tener todos. Es como si ustedes fueran los profesores que van a crear la ficha. Así como yo les comparto una ficha, ustedes van a hacer la ficha. Solamente que va a ser una ficha, solamente que hable de la obra. Repito, no quiero el contexto histórico, la corriente, no, yo refiero autor, no. Solamente la obra en sí, el argumento de la obra. Yo voy a complementar la idea hablando de la corriente, del contexto, eso yo lo voy a complementar. Pero en sí quiero que te esmeres en aprender lo que es el trama de la obra, el inicio, el trama, el desenlace, el mensaje también, ¿no? Los personajes sí los tienes que memorizar, tienes que contar como una narradora de cuentos. ¿Ya? Ahora, en la hojita que vas a hacer, si quieres ponle algún dibujito. Por ejemplo, ayer yo hice la ficha del gato negro, le puse imágenes de los cuentos, ¿no? Del Corazón de la Tora, el gato negro, la calle de la casa Húchera, bien imágenes, ¿vieron las imágenes de los cuentos? Tú también puedes colocarlo costadito de tu ficha de análisis literario, puedes colocar algunas imágenes de la obra. Por ejemplo, si vas a hacer, la metamorfosis, puedes colocar imágenes del insecto, de Gregorio, de los personajes de la familia, de repente una imagen del autor, ¿no? Está ya como que haciendo la metamorfosis, ¿no? Porque se dice que esta es una obra autobiográfica, ¿no? Entonces, puedes colocar algunas ideas que se relacionen con la metamorfosis, o puedes poner una imagen que se relacione con la tecnología que deshumanizaba al hombre, ¿no? Puedes colocar imágenes de máquinas, de revoluciones industriales, algo así, ¿ya? Entonces, colocar imágenes para que se vea un poquito más llamativa imágenes que se relacionen mucho con el concepto de tu obra. ¿Ya? Entonces, al final dijimos que en la hoja de resumen o el informe que vas a hacer, ahí sí debería estar copiado y pegado el argumento de la obra, en unas 10, 15 líneas máximo, o sea, la historia de la obra. Esto lo vamos a compartir con todos, pero ya para la exposición no vas a poner con tu hojita 4,
para tu exposición, si vas a tener un papelote o una diapositiva o una infografía o un pequeño mural, o de repente yo tengo mi pizarra acrílica en mi casa, yo quiero escribir en mi pizarra acrílica, perfecto. Esa técnica que tú uses para exponer puede ser cualquiera. Yo tengo papelote, yo tengo pizarra verde, tengo la pizarra de tiza, ya haz la pizarra de tiza, tengo acrílica, yo tengo proyector, como gustes, lo que tú quieres para exponer o para transmitir. Pero la exposición debía comenzar con un pequeño párrafo chiquito. Puede ser de 2 líneas, 1 línea, 3, 4 líneas, donde tú seas uno de los personajes. Si tú vas a ser, por ejemplo, Gregorio Samsa, tú vas a ser, por ejemplo, la persona que ha cambiado, que ha mutado, podría decir, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no me puedo mover, mis patas gordas no me permiten, no puedo creer, mi caparazón es grande, tengo antenas, mi voz no la escucho, es estruendente, es estridente. Entonces, hablas como si fueras el bicho, que no puedes pararte, que no puedes moverte, que no puedes ponerte de costado, ¿no? Que ves todo enorme. Entonces, hablas como el bicho. O sea, te pones en el lugar del personaje y utilizas alguno de sus diálogos. Si no hay diálogos, porque no todas las obras son teatro, creas un diálogo a partir de la personalidad del personaje que quieras transmitir. Eso al principio como un reclame para darle énfasis a tu exposición. Y luego ya comienzas, ¿no? Ya te pones en posición de expositor. Primero en posición de personaje, ¿no? Utilizas, te conviertes, te disfrazas, digamos, si quieres te disfrazas también, en posición del personaje y luego ya empiezas a hablar como la narradora, la expositora, ¿no? Ya, bueno, hoy día les voy a contar la historia de este insecto que ustedes han visto, llamado Gregorio Samsa, que tuvo la mala suerte de deshumanizarse por el arduo trabajo, etcétera, y empiezas a describir todo. Los personajes y ya empiezas a contar la historia, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta, chicos? Ya, muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, no sé, si alguno hace Romeo y Julieta hay que ponerse peluca o no sé, para meterse más Perfecto, en el pero personaje. utilizan elementos reciclables. No digo, vístete de Robin Hood, no. Si tienes ahí una ropa parecida a la de Robin Hood, tienes una flechita por ahí, no sé, de Guillermo Tell, de repente si eres Madame Bovary tienes un vestido de quinceañera, puede ser la dama de salón. Madame Bovary, una mujer que se vestía así con vestidos hermosos de princesa, ¿no? Por ahí, por ejemplo, si eres, no sé, Jean Valjean, ¿no? Si eres los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, con una espadita que puede ser de cartón, ¿no? O de lo que tengas. Pueden utilizar materiales reciclables también, sí. No hay problema. Sería mucho mejor porque tú nunca te vas a olvidar de esa obra y los que te están viendo tampoco nunca se van a olvidar porque van a relacionar siempre, no sé, a Guillermo Tell con la flecha, o van a relacionar a Madame Bovary con el vestido de salón, ¿no? El vestido de fiesta, van a relacionar a Gregorio con las antenas y con el insecto, de repente te pones un caparazón hecho de cartón, ¿no? Muy bien, puedes utilizar cualquier elemento reciclable o algún objeto que se relacione con la obra, ¿ya? ¿Alguna Entonces, otra según lo que entendí pregunta? es ¿Cómo? hacer o en un papelote, creo que es, o en una Claro, si no hoja lo puedes 4 y hacer, que exponer. sería más bonito que lo hagas con un material que tengas en casa. Si no lo puedes hacer, lo puedes dibujar también, ¿no? De repente no lo tienes, lo dibujas, pues, o una lámina de Ok. repente, ¿no? O puedes Y imprimir en diapositivas grande así, también, ¿no? tipo PowerPoint, porque yo no estoy en casa, entonces. Claro. También averigua lo que son infografías, también son muy bonitas las infografías. También Ok. puedes exponer a través de una infografía, o dijimos también a través de una historieta, o simplemente dibujas, ¿no? Divides tu papelote en 6 viñetas, en 6 espacios, y en cada espacio dibujas a los personajes con sus globitos hablando ahí, ¿no? Entonces también puedes hacerlo a través de historietas. Lo que queremos es que la exposición no sea una simple imagen, un solo dibujo como cuando te piden tu tareita, ¿no? Sino que sea algo más dinámico, ya sea a través de un material vivencial que tengas en casa, reciclable, o una historieta que se vea más animado, ¿no? O puedes hacerlo a través de caricaturas también, ¿no? O PPTs que también sería un poco más rápido, ¿no? Como gustes, según lo que tú tengas más rápido para ti, sea más cómodo para ti. Lo importante es que transmitas la idea y el mensaje de la obra, ¿ya? Que puedas exponer de una forma bien concisa la historia y un mensaje también, ¿no? Un mensaje que es importante, ¿ya? ¿Te gustó o no te gustó la obra? ¿Por qué no te gustó? ¿Cuál te pareció lo más importante, la parte más intensa? ¿Qué personaje te pareció degradable, el más admirable? Lo que te gustes, pero relacionado con la obra en sí, solamente vas a poner el argumento, no el contexto, no la corriente literaria, no la biografía del autor, aunque si esta obra es autobiográfica, como es la de Metamorfosis, ahí sí cabería que pongas parte de la biografía, ¿ya? Muy bien, chicos, los dejo para que este fin de semana trabajen en su obra, no se olviden mandarme sus títulos, ¿ya? Nos vemos, cuídense, bonito fin de semana. Un ratito, chicos, la asistencia, un ratito. Un ratito.
Ya, chicos, muchas gracias. Ahora sí, me despido. Que pasen bonito fin de semana. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau, cuídense.